Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó dividido en dos grandes bloques, comunistas y socialistas o soviéticos. Los ganadores en Europa, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos por Occidente, y los soviéticos desde el Oriente dividieron a Alemania en cuatro partes. La parte oriental, por supuesto, quedó bajo la potestad de los soviéticos, y en ese sector se encontraba o se encuentra Berlín, la ciudad que también fue segmentada en cuatro partes, y la parte oriental fue la que se quedó, digamos, aislada para muchos en el mundo, cuando en realidad lo que pareciera que quedó aislado era la parte occidental, porque estaba dentro de la Alemania pues democrática, de lo que después se convirtió en la República Democrática de Alemania. Pero no fue así. Los alemanes que vivían en la parte occidental gozaban de las libertades que tenía el mundo occidental dentro del territorio soviético. Y el mundo siempre enfocó la mirada hacia las restricciones que tenían los habitantes de Berlín del Este. ¿Es así? Sí, yo quisiera nada más comentar en la perspectiva internacional que el nacimiento de la línea caliente, al dividir a las dos Alemanias y a dividir a Berlín en dos, responde a una lógica que tiene que ver con la guerra misma. La Segunda Guerra Mundial, que dejó 25 millones de víctimas, tuvo dos movimientos de resistencia en contra del fascismo y el nazismo. Los federalistas, que llevaron sus congresos, entre otros en Montreux, crearon, que devino en el Consejo de Europa, y los comunistas, que tuvieron, por cierto, revoluciones muy tersas, porque fueron transiciones muy tranquilas, pero eran antifascistas todos, y la Unión Soviética, creando su esfera de influencia, incluyó, entre otros, a Checoslovaquia, que hoy está dividida, a Hungría, a Polonia, desde luego a Alemania, y no pudo llegar a Grecia porque ahí fue una negociación muy difícil y no llegaron al Mediterráneo. Pero voy al punto. Alemania fue el mejor escenario, el mejor laboratorio de federalistas, nace en 49 la República Federal Alemana, y la Unión Soviética impone en coalición o en alianza con el Partido Comunista Alemán la construcción de la RDA. Esto, en mi opinión, generó una injusticia para el pueblo alemán, pero el tema era muy sencillo. Habían sido un protagonista en la guerra tan severo y había sido tan fuerte el nazismo que los siguientes años hasta la fecha, en su memoria histórica, el temor de una Alemania armada no lo olvidan ni los franceses con conciencia, ni los británicos con conciencia, ni los europeos ordinarios. Sin embargo, yo creo que es un pueblo muy evolucionado y hoy en día, rememorando, tiene que enfrentarse a que si valió la pena la división, creo que no. Y en la reunificación han hecho justicia a los que entonces eran de la RDA. Bueno, yo quiero decirles que, en mi opinión personal, el modelo con el que se les absorbe para elevar el nivel de estándar de vida de los habitantes de la RDA ha relativamente fracasado. Hoy en día los datos duros me dicen que la Alemania ha gastado en su déficit fiscal ya no 300.000 millones de marcos, llevan 1.2 billones de euros, hay datos duros, que tienen que ver con el déficit fiscal, han tratado de modernizar a la RDA, etcétera, etcétera, pero sigue habiendo ese ánimo de muchos alemanes que, reunificados, sienten que no les han cumplido, que no les cumplieron, y muchos alemanes de Occidente creen que es una carga fiscal por varias razones históricas, entre otros, y mis compañeros no me dejarán mentir, muchas de las migraciones a Alemania, de migrantes que buscan una oportunidad de otro origen fuera de la Unión Europea, los llevan, por ejemplo, al territorio de lo que era la RDA y a sus landers. Y en esa lógica sigue habiendo un sentimiento de muchos, con esto concluyo mi comentario, de muchos ex ciudadanos de la RDA que sienten que muchas cualidades de lo que era la RDA, a pesar de su autoritarismo político, era mayor calidad de vida de lo que ahora le han cumplido con la Alemania moderna. Que de alguna manera se marcaron quizá pues estas realidades que vemos en el mundo, y estos contrastes que tiene pues el capitalismo, ¿no? El capitalismo no puede existir si no hubiera quien trabajara para que el capitalismo existiera, y dentro de esa lógica pues hay pobres y ricos, hay unos más pobres y los pobres de los pobres y los ricos de los ricos. Quizá Alemania democrática, al incorporarse a este sistema, pues llega tarde de alguna forma. Sí, yo creo que hay muchas ilusiones de los dos lados, ¿no? Había muchas ilusiones de parte de los habitantes de la
Alemania democrática, que vieron solamente la Alemania poderoso de todos los productos del consumo, de lujo, de bienestar y todo eso. Entonces había muchas ilusiones de que realmente acá viven mejor. Acá tienen su coche, su golf, tienen su televisión. Acá es el paraíso del consumo, por un lado, y eso también fue un motivo. Yo quiero pasar de esta situación donde yo vivo, donde yo no puedo viajar, donde no puedo salir, donde no me muero del hambre de ninguna manera, pero tampoco tengo todos los artículos del consumo que tienen mis hermanos del otro lado. Hay una ilusión de que eso va a ser muy fácil. Por ejemplo, Kohl dijo, el famoso canciller Kohl, que tiene mucho que ver con la transición de terciopelo. En 5 o 6 años van a estar ustedes van a estar en el mismo nivel que nosotros. Claro que no era posible y no era así. Hoy, 20 años después, todavía hay un desnivel de un 70%. Están acercándose, pero todavía no. Entonces, los gastos de la unificación alemana fueron mucho más altos que se podía imaginar. También es el único ejemplo en el mundo en que había el intento de unificar dos sistemas y los países prácticamente privatizar y cambiar el sistema de una población de 15 millones de personas. Prácticamente una nación tenía que cambiar todo su sistema educativo, su sistema económico, etc. Sí había muchas ilusiones, pero yo estoy convencido de que la gran mayoría, hay excepciones sin ninguna duda, está contento y dice, ponemos las ventajas con las desventajas. Creo que sí, las ventajas sobresalen las desventajas, las ventajas de la unificación. Eso no quiere decir que todo ya está todo bien, pero creo que la gran mayoría de la gente sí aceptan y querían esta unificación. A partir de la caída del muro, todavía nadie pensaba que esta caída del muro va a terminar en la unificación. Eso es toda otra historia. ¿Por qué era posible la unificación? Había mucha gente que no quería al principio la unificación. Querían una unificación mucho más lento. La gente de la RDA, de los estados, que poco a poco liberamos los derechos de nosotros y dentro del proceso de 5, 6, 8, 10 años vemos si nos unificamos. La historia era otra. La historia era como dijo Helmut Kohl, hay que aprovechar el momento y es ahora o nunca. Y las condiciones es que ustedes entran en nuestro sistema, nada no tenemos que perder tiempo, es eso o es nada. Y eso también fue internacionalmente la consigna. Aquí se hace, y la sorpresa. Sí, aquí se hace una broma, ¿no? Decir que no fue una reunificación, un pacto entre dos estados, sino que fue un Anschluss, que es la palabra que se usó cuando la Alemania nazi toma control de Austria. Para tal vez acabar con el tema de cuán contentos han quedado y por qué sigue habiendo muchas diferencias, algunos comentarios. Efectivamente, Helmut Kohl habló de los famosos blühende Landschaften, de los paisajes florecientes, mientras que la realidad hoy de Alemania Oriental, salvo en algunas pocas ciudades como Dresden y Leipzig, es de depresión económica, un paisaje de reconversión industrial como a lo mejor Glasgow en el norte de Inglaterra en los años 80. Y hay efectivamente mucho resentimiento porque la gente en muchas ciudades perdió sus trabajos, toda la industria pesada, por ejemplo, desapareció y muchos otros sectores en cuestión de años quedaron completamente desfasados y dejaron de existir. Y esas personas, algunos pudieron encontrar otro hueco en el mercado de trabajo, emigraron a Alemania Occidental y otros simplemente viven de las ayudas sociales. Y ahí hay otro tema interesante y es esta necesidad, en parte querida por Helmut Kohl, yo creo, y en parte obligada por el sistema jurídico, de que la unificación tenía que ser en condiciones iguales para todos los ciudadanos de Alemania. Quiere decir que muchas prestaciones sociales que se hicieron en Alemania Occidental, después de la unificación, se vuelven también prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos de Alemania Oriental. Algunas de ellas eran prestaciones contributivas. Los alemanes occidentales habían pagado sus seguros médicos durante años, sus pensiones durante años, y habían contribuido a una caja
de la que luego se pagaban esas prestaciones. Sin embargo, la gente en la Alemania Oriental adquirió el derecho sin que hubieran contribuido por motivos obvios, con las imaginables consecuencias para estos sistemas y las necesidades extras de financiación que aparecieron. Ahora, en cuanto a... déjenme hacer rapidísima una breve pausa, pero al regresar, sí, yo creo que el tema económico se quedó como en el aire, la moneda se quedó bailando, porque finalmente para Alemania Federal pues había una posibilidad muy importante de inversión, era rescatar a 15 millones de personas con un territorio que estaba ávido de reestructurarse, ¿no? De reconstruirse y de recomponerse, y pues parece que todavía le falta. Pero, ¿qué les parece si eso lo vemos después del corte? No se vayan. Bueno, estamos hablando cómo fue la vida y cómo transcurre hoy en la Alemania reunificada. La hemos visto en la televisión, en el cine, pero para quienes emigraron luego de crecer tras el muro, visto desde este lado, pues también tuvo diferentes matices. No fue tan triste. Sí, claro, sí, fueron unos que fueron con problemas con el gobierno, como sí es una dictadura, unos que no pueden salir del país, no pueden visitar sus relativos al otro lado del muro. Eso fue muy triste, pero la vida diariamente, la vida, como se dice, no fue tan triste. Es horrible para una familia que está dividida y solo puedes visitarle si tienes más de como 60 años como retirado. Y por un funeral puedes visitar a tu familia. Imagínate, esta es la parte muy triste. Que ni todo era tan bueno, ni todo era tan mal. Que se ha satanizado mucho la vida de la Alemania del Este. Él crece allá, él vive allá y hasta que cae el muro sale. Y justamente en este tema viene esta parte, ¿no? De entender un proceso muy lento de reunificación en cuestión económica, sobre todo, porque las familias, muchas, pues sí estaban ávidas, ¿no? Esta parte nostálgica de reencontrarse sin esa barrera, sin tener que estar pidiendo permiso, sin recurrir a esas excepciones que estaban pues dispuestas, una defunción, una situación como estas, que me permitieran reencontrarme con mi familia. Pero del otro lado también había vida, había un ritmo de vida dentro de la Alemania del Este, distinto al de la Alemania Federal, pero que finalmente pues se ve alterado cuando son llevados a este nuevo plano político y económico junto con el resto de los alemanes, su reincorporación. Y tú decías... A quien le ha ido mal... A quien le ha ido mal no tendrá una buena opinión, hará un balance más negativo, pero en general mi idea es que la mayoría de la gente entiende que perdió y ganó, perdió esa seguridad que ofrecía la República Democrática Alemana, esa estabilidad, el saber que tenías ciertos bienes básicos garantizados, así como un empleo más o menos sensato o te agradaría más o menos, pero había trabajo para todo el que no se distinguiera como enemigo del régimen. Y después de la reunificación lo que hay es más riesgo, ¿no? Riesgo de estar sin empleo y necesidad de adaptarse al mercado de trabajo. Pero hay otro resquemor yo creo que entre quienes hicieron la reunificación. Resquemor es tal vez una palabra poco bonita y no adecuada, pero quienes gobernaron en la RDA entre marzo del 90 y el 3 de octubre del 90 tenían otra idea para el futuro de Alemania en general. Eran gente que venía de la izquierda y que muchos se juntaron con el Partido Socialdemócrata Alemán, otros con los Verdes, más tarde también con Die Linke, con
lo que sería el partido postcomunista, y tenían un proyecto del que se ha hecho realidad muy poco, ¿no? Por ejemplo, hemos visto hace unas semanas o días incluso Wolfgang Thierse, que fue presidente del Parlamento alemán, del Bundestag, y que es un alemán oriental que estuvo en la oposición, que contribuyó de alguna manera a esa caída del muro. No ha conseguido ni siquiera que se le vote como uno de los vicepresidentes del Bundestag, me parece. Finalmente le votaron, pero él es una persona que da cuerpo a ese proyecto de los alemanes orientales, de ciertas élites políticas de izquierda, y que no ha cuajado. No se entendieron con Schröder y se han sentido siempre más y más marginados dentro del partido y dentro de la política alemana. Y no solo en el SPD, sino también en el Partido Socialdemócrata, sino también los Verdes. En los años 90 tuvieron posiciones influyentes y hasta hace poco las han ido perdiendo. Y ese proyecto ha quedado diluido. Claro, y ahora con el nuevo gobierno que está pues, configurándose con la canciller, pues evidentemente está apuntando hacia otros ángulos. Lo que pasa es que se termina la gran coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos, y logra hacer gobierno con una minoría, y esto habla de un mensaje que nos preocupa a los que somos opositores socialdemócratas. Perdió más de 10 puntos el SPD. Sin embargo, yo quisiera nada más hacer una acotación en relación a si hoy los ciudadanos que se integraron a Occidente con la RDA viven felices o no. Lo que pasa es que finalmente lo que le pasa a la RDA no es privativo solamente de Alemania democrática. Le pasó a Polonia, a Hungría, a Lituania, a Letonia, a las exrepúblicas soviéticas, a la extinción de la Yugoslavia, en donde finalmente enfrentaron algo que era una realidad. Siempre estuvieron vinculados de manera, yo no sé si encubierta por el Estado, al mercado libre o al libre mercado mundial, al mercado capitalista, y tuvieron que recomponer sus economías muy rápido para poder, entre otros, algunos de ellos, no el caso de la RDA, a tener los estándares de la economía de mercado de la Unión Europea. Y entonces, en el caso de Alemania, le endilgaron al déficit fiscal del Estado toda la reunificación, porque inclusive me acuerdo cuando viene este entusiasmo de Kohl y les dan, creo que 100 marcos para cruzar a comprar y sentir lo que era tener la moneda de Occidente y gozar de algunas compras, pero finalmente les prometen este estándar de vida hacia arriba, pero los jóvenes con desempleo se enfrentan a una realidad en donde la medianía de la RDA hace que tener la nostalgia que por lo menos tener un empleo, tenían comida. Me parece que es un espejismo, yo diría. Sin embargo, vuelvo a insistir, hay encuestas